Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Tobías y bueno, como saben, el día de hoy vamos a ver si es tiempo de vender. Actualmente, si cuentas con algún tipo de criptomoneda, pues vamos a ver algunos indicadores macroeconómicos clave para entender cuál es la situación actual del mercado. Sí, como saben, pues bueno, actualmente estamos viviendo un cierto sentimiento de FOMO dentro de los mercados gracias a la victoria de Trump. Desde octubre que el mercado tenía la perspectiva de la victoria de Trump, y es por eso que vimos pues una alza en activos de riesgo, tanto en mercado de acciones, oro y también en activos de riesgo como lo es cripto. Todo esto pues bueno, por la política y la campaña que implementó Trump durante su periodo, ¿no? Entonces, como saben, pues bueno, actualmente todos los activos se encuentran en máximos históricos y es por eso que surge esta duda sobre si es tiempo de vender, si es buena oportunidad para tomar de una vez profits. Y en este video, pues bueno, te voy a dejar algunos indicadores macroeconómicos que te ayudarán a tomar decisiones, ya sea de toma de ganancias o incluso de compra. ¿Sí? En este caso, si nos encontramos en un buen punto de compra, pues bueno, vas a saber identificarlo. Como sabes, pues bueno, es importante entender que las economías se mueven por ciclos económicos, ¿sí? Como lo podemos ver a la derecha, tenemos el recurso gráfico muy simple, donde podemos ver ciclos de expansión, después de auge y consecuentemente, pues bueno, de contracción económica, y si llega a ser muy severa, pues ya recesión o depresión, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos estos ciclos económicos, ya que cripto, al ser un activo de alto riesgo y volátil, pues sí se ve afectado por los ciclos de liquidez del mercado, ¿sí? Como sabes, pues bueno, cuando estamos en un ciclo de expansión, la liquidez tiende a ser mayor, y cuando estamos en un ciclo de recesión, pues la liquidez tiende a ser menor, ¿sí? Entonces, cuando hay mayor liquidez, el activo se ve beneficiado, y cuando hay menor liquidez, el activo se ve afectado. Entonces, antes de invertir en activos altamente especulativos o de alto riesgo, pues sí es necesario conocer estos ciclos económicos para que no nos sorprendan, ¿sí? Ya que estos activos pues bueno, son sensibles a las políticas económicas y fiscales. Como podemos ver, Trump promete algunas políticas fiscales que benefician a algunas empresas, incluso al consumidor. Y pues bueno, esto alienta al mercado a invertir en este tipo de activos, y ya que prevé pues, que se van a ver beneficiados. Por otro lado, también estos activos pues, se ven afectados por factores exógenos, como lo son algunos conflictos geopolíticos, pandemias, crisis ambientales, etc. Entonces es importante que conozcamos estos componentes pues, para que cuando tengamos una inversión no nos sorprendan si el activo sube o baja, ¿sí? Y saber interpretar por qué lo está haciendo. Comúnmente, cuando el mercado se encuentra en estos puntos de ganancias, pues es muy común que entren muchas personas al mercado por el FOMO, porque están viendo pues, muchos beneficios y se dejan guiar por estas emociones y no realizan el acto de investigar, ¿no? y profundizar sobre la criptomoneda que están invirtiendo. Se dejan llevar simplemente por el FOMO. Entonces, antes de realizar cualquier inversión en cripto, pues es importante que conozcas la funcionalidad del proyecto, en este caso de la criptomoneda en la que estás invirtiendo, saber su funcionalidad y pues si realmente es una herramienta útil para el mercado, ¿sí? Ya que pues como saben actualmente existen muchas meme coins, muchos tokens que pues realmente no tienen una utilidad, sin embargo se ven beneficiados pues por el FOMO y la demanda del activo, ¿sí? Pero realmente detrás del proyecto pues no hay nada útil que se pueda implementar en la economía real, ¿no? Entonces es importante que antes de invertir pues te informes bien sobre el valor agregado de la criptomoneda, que generes una hipótesis coherente sobre ella, identifiques si su costo de oportunidad es bajo para que sea una buena oportunidad de compra, ¿sí? Si tú encuentras un activo que tiene una perfecta o una muy buena utilidad dentro de la economía o el mercado y su costo de oportunidad es bajo, pues bueno, ahí a lo mejor sí sería una buena opción realizar una inversión dentro de esa criptomoneda, pues porque tienes el riesgo a tu favor, ¿no?
Y pues bueno, esta investigación nos va a ayudar a tener una perspectiva a largo plazo y por lo tanto ser más resilientes a las fluctuaciones económicas, ¿sí? Como saben, en el 2022, cuando tuvimos una pequeña contracción económica, pues bueno, el mercado de cripto sí se vio afectado. En este caso, Bitcoin tuvo retroceso cerca del 60-70%. Y si tú no confías en el proyecto, incluso pues entraste en los puntos más altos por el FOMO, pues cuando ves tu capital reducirse a un 70, un 80%, pues tiendes a vender, ¿no? Tiendes a vender ese activo porque pues empiezas a pensar que es una estafa, que no sirve. Sin embargo, pasan 4 años y el activo hace nuevamente máximos históricos. Y si tú hubieras dejado tu dinero y no te hubieras dejado guiar por el ruido del mercado, pues bueno, estarías en ganancias y no en pérdidas, ¿sí? Entonces, sí es importante que realices un estudio para que cuando existan fluctuaciones económicas, pues no tomes decisiones emocionales que mermen tus ganancias. Para realizar este análisis vamos a utilizar algunos indicadores clave que yo utilizo para analizar la situación actual del mercado, y alguno de los más importantes, pues bueno, como saben, es la política monetaria y fiscal, que esta nos ayuda a saber si la economía va a tener cierta contracción o expansión futura, la inflación, que nos ayuda a prever sobre las políticas que vaya a imponer la Fed en el futuro, ya que si tenemos una inflación baja es muy probable que exista una política monetaria expansiva, y si tenemos una inflación alta, pues es muy probable que exista una política monetaria restrictiva, ¿sí? También es importante considerar el sentimiento del consumidor. Y bueno, como saben, el consumidor pues representa cerca del 70% de la economía de Estados Unidos, y es importante tener a consideración pues este componente, y el bono a 10 años como indicador sobre perspectivas de inflación futura, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son el mandato de la Fed, y bajo esta premisa pues nosotros vamos a basar nuestra perspectiva, ¿sí? Como saben, pues bueno, el mandato de la Fed se basa en mantener un desempleo bajo y una estabilidad de precios. La estabilidad de precios quiere decir pues mantener la inflación bajo control. Y si observamos que la economía se desestabiliza en cualquiera de estos dos componentes, pues es posible que el banco realice un ajuste para arreglarlo. Entonces, si nosotros observamos que alguno de estos componentes sale de control, pues es muy probable que podamos prever cuál va a ser la decisión futura de la Reserva Federal, en este caso el Banco Central, y en base a eso tomar decisiones ya sea de venta o compra de activos, ¿sí? Vamos a ver un caso de estudio aplicando estas políticas y estas herramientas macroeconómicas para que ustedes puedan conocer cómo utilizarlas. A la derecha, pues bueno, puse la imagen del gráfico de capitalización total del mercado de criptomonedas, y podemos observar que cuando Estados Unidos, la Reserva Federal, impone una política monetaria restrictiva, pues el mercado tiende a contraerse, ¿sí? Esto sería prácticamente de inmediato. Sin embargo, podemos observar que el mercado ya preveía esta decisión, ¿sí? Por eso la corrección ya había empezado prácticamente desde diciembre, enero de ese año. Entonces, ¿cómo nosotros podemos prever esta caída? Pues bueno, vamos a analizar el bono a 10 años y la inflación como componentes líderes que nos ayudarán a determinar y a prever pues, cuál va a ser la posible decisión de la Fed en el futuro, ¿sí? Como podemos ver, pues, bueno, en el 2020, cuando fue la pandemia, Estados Unidos implementó una política monetaria expansiva, y al aplicar una política monetaria súper expansiva, como podemos ver, bajó de 1.5 a prácticamente 0.25 la tasa de interés, pues la inflación comenzó a tener una subida normal, ¿sí? Podemos observar que durante este periodo de 2 años, de 2020 a 2022, pues la inflación tuvo una subida muy grande dentro del mercado. Podemos ver que llegó a prácticamente al 8% durante este periodo expansivo. Y aquí es donde nosotros tenemos que analizar por qué sucedió esto, ¿sí?
al tener una política monetaria expansiva, pues bueno, la demanda aumentó, la oferta no pudo con tanta demanda y es por eso que se empezó a tener una inflación en la alza de los precios, ¿sí? Porque las empresas, al no poder con la demanda, si lo analizamos por ley de oferta y demanda, al tener más demanda que oferta, pues bueno, los precios empiezan a subir, ¿sí? Más aparte, pues por todas las congestiones que se tenían en cuanto a las cadenas de suministro, al cierre de fronteras, pues todo eso contribuyó a que una inflación pues fuera a la alza, ¿no? Esto también incentivó pues a la alza del petróleo y todo esto pues generó una inflación. Entonces, si se fijan, pues la inflación tiende a estar en un rango de 2 a 3% durante los años, ¿sí? Ese es como el promedio de la inflación. Si nosotros observamos que la inflación empieza a salirse del rango del 3%, pues ya podemos empezar a concluir que esa inflación ya no es normal dentro de la economía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, como saben, el mandato de la Fed es la estabilización de precios. Si vemos que la inflación empieza a salir de ese componente, pues es muy probable que la Reserva Federal vaya a intervenir pues, para volver a estabilizar la inflación, ¿sí? Entonces podemos ver cómo la inflación nos empezó a dar pistas sobre la situación del mercado, y si nosotros empezamos a concluir que la inflación empezaba a tener niveles no normales dentro de la economía, pues podíamos empezar a tomar decisiones de venta dentro de nuestros activos. ¿Por qué? Porque podíamos concluir que la Reserva Federal iba a intervenir dentro del mercado aplicando una política monetaria restrictiva, pues por lo tanto el mercado iba a tener una contracción económica, ¿sí? Entonces, la inflación pues pudo haber sido un indicador clave para determinar si era un buen momento o no para vender nuestros activos, ¿sí? Porque como saben, pues la inflación se disparó. Entonces, concluir que el mercado seguirá subiendo a estos niveles de inflación, pues no es muy razonable, ¿sí? Porque si sabemos que el promedio es del 2% y la inflación llegó al 8%, pues es muy probable que la Reserva Federal intervenga pues para frenar esta subida de precios, ¿sí? Porque como saben, pues una inflación del 8% es demasiada para el consumidor. Es una pérdida del 8% anual de poder adquisitivo, y pues eso, si se sale de control a la larga, puede traer resultados pues muy desastrosos, ¿no? Como lo es actualmente en el caso de Venezuela y Argentina. Entonces, si tú buscas saber en qué momento se encuentra en qué momento se encuentra el mercado actualmente, pues bueno, la inflación te va a ayudar a distinguir si es buena oportunidad o no. Como saben, pues actualmente la inflación ya se encuentra en los rangos normales dentro de la economía de Estados Unidos. Sin embargo, pues bueno, ahora con Trump no se sabe cómo vaya a imponer las políticas monetarias y arancelarias, ¿sí? que él está tratando de imponer. Y si la inflación vuelve a salirse del rango normal, pues es muy probable que sigamos teniendo políticas monetarias restrictivas, y esto pues no es bueno para los mercados, y esto pues es restrictivo. Esto representaría pues una caída del mercado, ¿no? Y en este caso de cripto, al ser volátil, pues es por eso que tendríamos caídas importantes. Entonces, si tú llegas a ver que la inflación vuelve a retomar estos puntos de acá, pues sí sería una buena decisión tomar ventas de tus activos, porque es muy probable que la Fed vuelva a intervenir con una política monetaria más restrictiva a la que tenemos actualmente. Por otro lado, pues bueno, el bono a 10 años, como saben, también nos ayuda a prever sobre cómo se siente el mercado frente a la inflación, ¿sí? Como saben, el bono a 10 años pues es prácticamente un indicador sobre el mercado, lo que espera a futuro sobre la inflación, y podemos ver que cuando justo se bajan las tasas de interés, el bono a 10 años también empieza a subir. Podemos ver que de estar casi a la paridad con las tasas de interés, pues bueno, se empieza a acelerar exponencialmente, y antes de que el Banco Central implemente las políticas monetarias restrictivas, pues ya podíamos haber previsto que el mercado tenía esta perspectiva, ¿sí? Ya se había adelantado este indicador a la decisión de la Fed. Entonces, estos dos indicadores son clave, ya que nos ayudarán a entender pues cuál es el sentimiento del mercado y cuál es la situación actual pues de un mandato de la Fed, de un indicador componente que es la inflación, y teniendo asumidos o
estudiados estos componentes, tenerlos bajo control, pues bueno, podemos saber si es buen momento para vender o es buen momento para seguir manteniendo nuestro dinero, nuestras inversiones dentro de un mercado tan volátil como lo es cripto. Y pues bueno, estos son los dos componentes, algunos de los componentes que yo utilizo dentro de mi análisis para saber si es buen momento para tomar ganancias o no. Y como saben, pues estos componentes te ayudan a prever antes de que el mercado caiga y por lo tanto pues que tomes decisiones acertadas y como en timing antes de que pues el mercado caiga, ¿no? Y puedas tomar pues buenas ganancias dentro de tu inversión. Pues bueno, próximamente estaremos viendo más herramientas. Si tienen alguna duda, dejármelo ahí en los comentarios. Nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego.